A lo largo de la historia de la Fórmula 1 han habido grandes rivalidades, y una de las más legendarias ha sido la de Ayrton Senna y Alain Prost, por lo que en este video veremos cómo se desarrolló esta durante la temporada de 1988. Primero vamos con un poco de contexto. Ayrton Senna llega a la escudería de McLaren con 28 años, proveniente del equipo Lotus, como un gran aspirante a ganar el mundial, mientras que Alain Prost ya estaba en la escudería británica desde 1984, teniendo además a lo largo de su carrera 2 títulos mundiales, por lo que ahora se encontraban en el mismo garaje el aspirante al mundial y el ya ganador del mundial. Pero el contexto más importante que les puedo dar es que en esta temporada solamente sumaban para el campeonato de pilotos los 11 mejores resultados de las 16 carreras. Y si todavía no lo entienden del todo, lo veremos de mejor manera más adelante. Para la primera carrera de la temporada nos tenemos que ir al GP de Brasil. Prost salía desde la tercera posición mientras que Senna salía desde la pole, aunque para mala suerte del brasileño esto no le serviría de mucho, puesto que su monoplaza se quedó atascado, así que se aplazó la largada por esto mismo. A pesar de esto pudo iniciar la carrera, pero con el monoplaza de repuesto saliendo desde el pit lane. Ahora sí iniciada la carrera, aprovechando su segundo lugar en la salida debido al incidente que tuvo Ayrton, Prost consiguió posicionarse en punta desde la vuelta 1, dominando con tranquilidad toda la carrera y llevándose el primer duelo entre ambos pilotos. Además ganó mucha ventaja en el mundial, puesto que Senna, luego de escalar desde la última posición hasta la segunda, los directores de carrera le sacaron una bandera negra, puesto que estaba prohibido cambiar de monoplaza luego de la vuelta de formación. De esta manera Prost consiguió sumar 9 puntos, mientras que Senna, gracias a su descalificación, sumó 0 puntos. Aunque no fue todo malo para el brasileño, ya que el monoplaza de repuesto que usó tenía los reglajes de Prost. Al correr con estos, Senna se dio cuenta que estos reglajes se adaptaban mejor a su estilo de conducción, además que eran más suaves para el auto, y de esta forma Ayrton empezó a copiar todos los reglajes de Prost desde aquí en adelante. Con Alain como líder del mundial llegamos a la segunda carrera, el GP de San Marino, durante la quali McLaren dominó por completo. Nuevamente el brasileño se llevó la pole, pero en esta ocasión Prost clasificó detrás de él. Durante este GP el que tuvo algunos problemas fue el francés. En esta ocasión el problema fue el motor, el cual tuvo varios apagones durante la carrera, cayendo hasta el 7º lugar por uno de estos al inicio de la carrera, aunque pudiendo recuperar estas posiciones sin mayor problema. Volviendo a su posición inicial en la vuelta 8, quedó muy lejos de Senna, teniendo una distancia de unos 6 a 10 segundos. Eso sí, Prost consiguió reducir esta distancia a tan solo 2 segundos, puesto que para las últimas vueltas de la carrera, Senna tuvo que reducir la velocidad para conservar combustible, pero de todas maneras su dominio durante la carrera fue aplastante. Así, Senna consiguió su primera victoria con la escudería, reduciendo la distancia en el mundial. De esta forma, Ayrton quedó con 9 puntos en P2, mientras que Alain quedó con 15 puntos manteniendo el liderato. Así llegamos a uno de los circuitos más prestigiosos en la historia de la Fórmula 1. Llegamos al GP de Mónaco. Continuando con el claro dominio de McLaren durante estas 2 primeras carreras, Senna se vuelve a hacer con la pole, haciendo una vuelta de casi 1.5 segundos por sobre su compañero, el cual clasificó detrás de él. Ayrton dominó con solidez la mayor parte de una caótica carrera, mientras que a su compañero le costó un poco más. Fue adelantado en la largada, cayendo de esta forma al 3er lugar, pero en la segunda mitad de la carrera se pudo reponer y recuperar su posición de salida. Cuando la cosa parecía sentenciada, a tan solo 11 vueltas del final, Senna cometió un error desviándose de la trazada, yéndose contra las barreras y rompiendo la suspensión delantera de su monoplaza, cediendo la primera posición a Prost, quien aprovechó este error para subirse a la parte más alta del podio y además para seguir aumentando su ventaja sobre el brasileño en el mundial, dejando una diferencia de 15 puntos entre ellos, con Senna cayendo hasta la P3 en el mundial.
De Europa damos el salto al continente americano, al Autódromo Hermanos Rodríguez en el GP de México. Continuando con la tónica de las carreras anteriores, McLaren mantuvo su dominio, nuevamente con Senna, quien consiguió su cuarta pole de la temporada, con una diferencia de más de medio segundo por sobre su compañero, el cual nuevamente clasificó en segunda posición, tras una largada abortada por una falla mecánica de un piloto en parrilla durante la segunda y definitiva largada. Prost toma el liderato de la carrera adelantando al brasileño, pero Ayrton no solo cayó una posición, sino que también fue adelantado por Nelson Piquet, por lo que Senna antes de la primera curva ya había caído 2 posiciones. Tras esto, Alain dominó con tranquilidad durante toda la carrera, llevándose su tercera victoria de la temporada. Por otro lado, Senna consiguió escalar hasta la segunda posición, finalizando de este modo la carrera, por lo que nuevamente el francés se aleja de su compañero en el mundial, en esta ocasión con una diferencia de 18 puntos. Para la quinta carrera de la temporada nos tenemos que ir al GP de Canadá. Una vez más, McLaren domina el fin de semana. Senna consigue mantener el 100% de las poles en la temporada, mientras que su compañero por cuarta vez en el año clasifica en el segundo lugar, pero en esta ocasión con una diferencia bastante menor, por poco menos de 0.2 segundos. Al principio de la carrera, Prost le quitó el liderato a Senna, pero alrededor de la vuelta 19 el brasileño consigue retomar su posición de salida, siendo esto posible gracias al tráfico que había en ese momento en pista. Y una vez que Ayrton retomó el liderato, no lo soltó, ampliando su ventaja a poco menos de 6 segundos, cerrando la carrera con Senna en primer lugar y Prost en segundo, reduciendo así la diferencia entre ellos en el mundial, dejándola de 15 puntos con el francés todavía en punta y Senna subiendo nuevamente a la P2. La última carrera en América la tenemos en Estados Unidos. Por sexta carrera consecutiva, Senna hace la pole, en esta ocasión sacando una diferencia cerca de las 8 décimas, pero no a su compañero, sino que al austriaco Gerhard Bell, puesto que en esta clasificación Prost quedó cuarto por detrás de ambos Ferraris, a más de 1.4 segundos del poleman. De todas maneras, el francés se pudo reponer adelantando al primer Ferrari en la vuelta 5 y al segundo en la vuelta 6. Pero para ese momento, Senna, quien supo mantener el liderato, ya se había escapado, aprovechando los problemas que había tenido Alain con su caja de cambios. Ayrton terminó con una ventaja de casi 40 segundos sobre el francés. Así se volvió a reducir la distancia en el mundial, quedando en esta ocasión de tan solo 12 puntos. Volvemos al viejo continente para el GP de Francia, la casa de Prost. Por primera vez en la temporada, Alain se lleva la pole por sobre Senna, quien quedó poco menos de medio segundo en el segundo lugar. Al inicio de la carrera, Prost pudo mantener el liderato, pero Senna, haciendo un pit stop 3 vueltas antes que Prost, haciendo así un undercut, consigue tomar el liderato. Pero debido al tráfico y un problema en la caja de cambios por parte del brasileño, Alain consiguió retomar el liderato. A pesar de tener una intensa pelea durante la mayoría de la carrera por los problemas mecánicos que tuvo Ayrton, en los que perdió varias marchas, Prost terminó a casi 32 segundos por sobre Senna, quien a pesar de estos problemas terminó a más de medio minuto por sobre el tercer lugar. Con estos resultados, después de 2 carreras, la ventaja de Prost por sobre Senna se vuelve a ampliar, quedando de 15 puntos. Llegamos hacia el ecuador de la temporada, al GP de Silverstone. A diferencia de las 7 carreras anteriores, McLaren no dominó esta clasificación, puesto que el equipo, al introducir nueva carrocería más adecuada para circuitos de poca carga aerodinámica, durante el GP de Silverstone sufrieron bastante. Senna quedó tercero a poco menos de medio segundo del poleman, mientras que Prost terminó cuarto por detrás de su compañero a 6 décimas del poleman. Así, ninguno de los 2 pilotos de la escudería británica salían desde la primera fila. La carrera se disputó bajo una lluvia torrencial, y ya saben qué se dice de las carreras bajo lluvia, que se emparejan todos los autos. Senna, tras una buena salida, no demoró mucho en colocarse primero, mientras que a su compañero muy bien no le fue. Tras una mala salida cayó hasta la 9ª posición, para luego más tarde retirarse alegando problemas en el manejo de su monoplaza, declarando: tal vez perdí el campeonato hoy, pero decidí parar. Por otro lado, el brasileño demostró su buen manejo bajo condiciones de lluvia, consiguiendo una diferencia de 23 segundos por sobre el segundo, ganando así la carrera y dejando el campeonato más vivo que nunca, recortando la distancia de 15 puntos a tan solo 6. En el GP de Alemania, McLaren volvió a dominar.
Ayrton consiguió su séptima pole de la temporada, en esta oportunidad por poco menos de 3 décimas por sobre su compañero, el cual completó la primera línea de la parrilla. Tras una incertidumbre de si va a llover en carrera, la gran mayoría de los pilotos salieron con gomas de seco. Como ya es costumbre en estas carreras, Ayrton se alejó al inicio de la carrera. En la otra parte del box, su compañero perdió 2 posiciones en la salida, aunque como era de esperar, a eso de la vuelta 12, Prost consigue retomar el segundo puesto, manteniéndose así hasta el final de la carrera, con una diferencia de unos 13 segundos entre ellos. Con este resultado el brasileño quedó a tan solo 3 puntos del líder del mundial, teniendo la oportunidad de adelantarse en la próxima carrera. Con la pelea en el mundial más viva que nunca llegamos al GP de Hungría, en el cual se decidía si por primera vez en la temporada Prost perdía el liderato del mundial. Las cosas no empezaron muy bien para la INA en el fin de semana, puesto que Senna se llevó la pole por 8ª vez en la temporada, por tan solo 1 décima por sobre Mansell. Pero esto no fue lo peor para la INA. Lo peor fue que el francés clasificó en el 7º lugar, teniendo la difícil tarea de remontar desde atrás en un circuito el cual no favorecía a su monoplaza. Durante el inicio de la carrera, Ayrton consiguió mantener el liderato con cierta dificultad, pero manteniéndolo al fin y al cabo. Y por tercera carrera seguida, Prost no tuvo una buena salida, cayendo 2 posiciones en la primera vuelta. A pesar de su mal inicio, se pudo reponer, subiendo al tercer puesto a eso de la vuelta 32 y consiguiendo posicionarse detrás de su compañero a eso de la vuelta 47. Pero la cosa no termina ahí, puesto que el francés se disponía a cazar al brasileño para poder mantener su liderato en el mundial. En la vuelta 49, Senna se posicionaba para doblar a 3 autos, pero Prost fue más rápido, adelantando a Ayrton y doblando a los 3 pilotos antes mencionados. Al hacer esto con tanta velocidad se fue largo en la curva 1, dejándole la chance a Senna de recuperar su posición. Peleando lo que quedaba de carrera, el brasileño se llevó la victoria por poco más de medio segundo por sobre su compañero, teniendo como consecuencia que Senna por primera vez en la temporada empatase en puntos a su compañero, quedando ambos con 66 puntos, pero con Ayrton como líder puesto que llevaba más victorias. Para ser más específico, 2 victorias más por sobre las 4 que tenía Prost, dejando así que se decidiera el liderato absoluto en Spa-Francorchamps. Oye, si te está gustando el video puedes dejar tu like y suscribirte al canal, que me ayudarías un montón. Por lo que de esta manera llegamos al GP de Bélgica. Bajo una intensa lluvia durante la clasificación, Senna volvió a demostrar sus habilidades bajo estas condiciones, llevándose nuevamente la pole, mientras que su compañero clasificó detrás de él a 4 décimas. Como dije en el GP de Brasil, luego de este, Senna empezó a copiar los reglajes de Prost, pero en esta ocasión no llevaron los mismos, puesto que el francés hizo un cambio de último momento para tener más velocidad en línea recta, mientras que Ayrton dejó los reglajes originales del francés. ¿Y a quién le fue mejor? Pues a Senna, puesto que Prost no quedó nada contento con el balance del monoplaza. A pesar de esto, en la primera vuelta de la carrera, Senna patinaba sobre la pista. Aprovechando esto, Alain tomó el liderato, pero luego de la mítica curva de Oruge, a Senna se le vio más cómodo en pista, por lo que aprovechando el rebufo de su compañero, en la misma vuelta retomó el liderato. Luego de esto, Prost no volvió a ver al brasileño en el resto de la carrera, cerrando así esta con una diferencia de 30 segundos entre ellos. Con este 1-2, McLaren se consagró como campeón en el campeonato de constructores a falta de 5 carreras. Y en el mundial de pilotos, Senna se posicionaba por primera vez en la temporada como líder absoluto, consiguiendo una diferencia de 3 puntos por sobre su compañero. Con el brasileño como líder del mundial llegamos al templo de la velocidad. Llegamos al GP de Monza. Sin mucha novedad, McLaren dominó nuevamente. En esta ocasión la pole se la llevó Senna, siendo el único piloto en bajar del 1.26. Mientras tanto, su compañero clasificó por detrás de él a tan solo 3 décimas. En la carrera la cosa se empieza a poner interesante, puesto que en la largada Prost adelantó a Senna tomando el liderato, pero lamentablemente para el francés su motor empezó a fallar, dejando la oportunidad que Ayrton lo rebasara, oportunidad que el brasileño tomó sin dudar, retomando la punta y consiguiendo una ventaja de 2 segundos por sobre su compañero. En el momento que Alain se dio cuenta que su problema de inicio no se iba a solucionar, decidió acelerar al máximo para apretar a Senna, reduciendo su gap, aunque su problema con el motor empeoró luego de hacer su pit stop, produciendo su abandono y dejando vía libre para que el brasileño aumentase su diferencia en el mundial. Pero este gastó demasiado combustible en la primera mitad de la carrera,
Esto para mantener su diferencia con Prost, provocando que tuviese que reducir su ritmo para la segunda mitad de la carrera al tener que gestionar el combustible que le quedaba, por lo que para el final de la carrera los Ferrari se empezaban a acercar peligrosamente hacia el brasileño. El ex jefe de Senna en el equipo Lotus cree que Prost, sabiendo que no terminaría la carrera, aceleró para hacerle quemar combustible a Senna. Aunque aparte de esto, a falta de 2 vueltas para el final, cuando Senna estaba tratando de doblar por segunda vez a un Williams, Schlesser, quien era el que manejaba ese Williams, hizo una maniobra errática, la que provocó una colisión entre ambos pilotos, lo que le provocó una rotura en la suspensión trasera del McLaren, provocando que Senna abandonase la carrera, siendo Berger el ganador de este GP con Ferrari, dejando así el mundial después de la carrera tal como al inicio. Por 9ª vez en la temporada, McLaren ocupó la primera fila de la parrilla inicial durante el GP de Portugal, esta vez con Prost en punta, puesto que en clasificación el francés consiguió marcar un tiempo casi medio segundo más rápido que el brasileño. Luego de 2 salidas fallidas, en la tercera y definitiva largada, Senna adelantó a Prost, pero al inicio de la segunda vuelta, Prost le devolvió el adelantamiento a Senna. Luego de esto, por un error en la lectura de combustible, que terminó siendo falsa, la cual decía que Ayrton estaba gastando mucha gasolina, Senna tuvo que administrar esta por lo que quedaba de carrera. De esta forma, Prost se alejó, dejando al francés sin muchas complicaciones para ganar la carrera. Pero esto no fue lo peor, sino que fue adelantado por Capelli, Boutsen, Warwick y Alboreto, cayendo así hasta la 6ª posición y sumando tan solo 1 punto para el mundial. Luego de la carrera, ambos pilotos declararon en contra del otro. Alain dijo que no le sorprendía la maniobra que le había hecho Senna, y Senna declaró que Alain lo había empujado en la primera vuelta hacia el césped. De esta forma, Prost se vuelve a poner como líder del mundial, en esta ocasión con 5 puntos de diferencia. En el GP de España no tuvimos ninguna novedad durante la quali. Senna se llevó la pole por 67 milésimas sobre su compañero. Así, McLaren vuelve a ocupar la primera fila de la parrilla inicial. En la carrera, Senna largó mal, siendo adelantado tanto por su compañero como por Mansell. En la segunda vuelta, Senna pudo retomar el segundo puesto, pero esto no le duró mucho, puesto que al hacer esta maniobra se salió de pista, mientras Prost mantenía el liderato. Ayrton fue adelantado por Capelli, aunque para fortuna del brasileño, a este le falló el motor, recuperando así el tercer puesto. Una vez Senna hizo su pit stop, salió fuera de zona de puntos en el 7º puesto, recuperando 3 posiciones para terminar la carrera en el 4º lugar. Con la victoria número 34 de su carrera, Prost consigue mantener la distancia de 5 puntos con Senna, con 2 carreras restantes por delante. ¿Y por qué esto? Si en teoría la diferencia debería ser de 11 puntos con Senna, ya que sumando todas las carreras suman 90 puntos, mientras que Ayrton solo suma 79. Pues como dije al principio, solamente se suman los 11 mejores resultados de la temporada, por lo que Prost, en vez de tener los 90 puntos, tiene tan solo 84 puntos. Llegamos a la penúltima carrera de la temporada, en el GP de Japón, en el cual se podía definir el mundial. Como ya es costumbre, los McLaren ocuparon la primera fila de la parrilla, con Senna a la cabeza, haciendo una vuelta 3 décimas más rápido que su compañero. Con una tensión que se podía cortar con un cuchillo bien afilado, llegamos a la carrera. Prost salió de buena manera, alejándose de los pilotos que tenía atrás, pero Senna no tuvo la misma suerte. Se le ganó el monoplaza, aunque por suerte para él, el circuito de Suzuka es el único el cual tiene una pendiente del calendario de esta temporada, con lo que aprovechando esto pudo hacer arrancar su auto. Eso sí, perdiendo muchas posiciones, cayendo hasta la P14. Rápidamente el brasileño empezó a atacar, consiguiendo recuperar 6 posiciones en la vuelta 1. Así llegamos a la vuelta 14, en donde empezaba a llover en partes del circuito. Para la vuelta 16, Prost perdió el liderato frente a Capelli, pero este rebase solo le duró un par de metros, puesto que por la diferencia de potencia de los motores, Prost recuperó su posición sin mayor complicación. La cosa se empieza a poner interesante en la vuelta 24, ya que para esta vuelta Senna se posicionaba detrás de Prost. Sin perder mucho tiempo, Ayrton rebasó a Alain en la vuelta 27, escapándose del francés luego de realizar esta maniobra, terminando la carrera a 13 segundos. Con este resultado, Senna se consagró por primera vez en su carrera como campeón
del mundo, puesto que lo máximo que podría sumar Prost en la próxima carrera son 3 puntos. Como ya dije, esto debido al sistema de puntos que había en esa época, quedando en el mejor de los casos en igualdad de puntos. Y debido a que Senna, pase lo que pase, tendría más victorias que Prost, entonces el brasileño en este GP se sumó a la lista de campeones del mundo de la Fórmula 1. Con el campeonato ya definimos, llegamos a la última carrera en el GP de Australia. Para no hacerla muy larga, Senna se llevó la pole y Prost quedó segundo, pero en carrera Prost ganó y Senna quedó segundo, teniendo como puntuaciones finales 87 por parte del francés y 90 por parte del brasileño. Esta rivalidad se dio durante toda la temporada en todas las carreras, que de hecho, si se hubiese tenido el sistema de puntos de la actualidad, Prost habría salido campeón con 105 puntos, mientras que Senna hubiese quedado segundo con 94 puntos. Pero Senna se llevó el primer round de esta rivalidad. El caso es que hubo declaraciones que le dieron más vida a esta disputa por el campeonato, pero en pista siempre se respetaron, o casi siempre. Pero en los siguientes años la cosa se empieza a acalorar más y más, pero eso lo dejamos para futuros videos, ya que esta rivalidad duró 6 temporadas. Mientras tanto pueden ver otra de las mejores rivalidades que hemos tenido en la categoría, la cual es Max Verstappen versus Lewis Hamilton, la cual pueden ver haciendo clic en el video que les estoy dejando en pantalla.